Hola amigos, qué lindo encontrarnos una vez más en la semana número 9 para profundizar en diferentes historias que son narrativas que nos muestran que necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y para hablar de eso no estoy solo, estoy con dos amigos, Luis y Cristian, ¿cómo estamos? Hola. ¿Qué tal? Excelente. Siempre muy bien. firmes todas las semanas. Sin falta. Y queremos agradecer a todos los que están semana tras semana, no solo visualizando este contenido para repasar la lección, sino también compartiendo con otros, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube o en diferentes redes que ustedes puedan recibir este material. Este material llega a ustedes gracias a la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia. Y gracias a IADPA tenemos estos hermosos materiales que ustedes pueden adquirir, pero quedan 4 semanas, queda poquito. Ya poquito. Entonces, pero puede hacerlo para el próximo trimestre, claro, también. Bueno, el tema de esta semana es bien interesante también, ¿no? La viuda fenicia, la dadora confiada. Nos va a mostrar que necesitamos poner a Dios en primer lugar. Es fácil decir que debemos poner a Dios en primer lugar, pero cuando viene una situación difícil en nuestra vida y tal vez nos toca priorizar a Dios o priorizar a un amigo o al otro, ¿no? ¿Lo haríamos o no? ¿Conocen alguna historia de alguien que haya priorizado al otro aún en su momento más difícil? Bueno, yo me acuerdo de una historia que la viví muy de cerca por una persona conocida aquí en la universidad. Era una estudiante, una muchacha que llegó de su colportaje, de su campaña de colportaje, y solamente contaba con 150.000 pesos para matricularse. El colportaje es la venta de materiales casa por casa. Casa por casa, y con estos materiales de salud, de familia, religiosos, bueno, se pagan los estudios. ¿Y con los 150 ya tenía su matrícula? No, eso era una parte, ¿no? Era como, no sé, el 15% de lo que tenía que conseguir. Así que llegó, como tantos estudiantes, y para sorpresa de ella pasó lo siguiente. Llega y el rector de ese momento, lo sé porque ya me lo contó de primera fuente, le dice, bueno, María, pongámosle, María, es muy poco lo que traes para estudiar. Pero mira, vamos a hacer algo. Hay una persona que sí tiene todo para estudiar, solamente le faltan 150.000 pesos. ¿Qué tal si tú se los das a ella, a esa persona? Y esa persona sí puede estudiar y tú este semestre descansas y te pones a colportar, a hacer otras cosas. ¿Qué opinas? Adivinen qué hizo. Qué difícil. No, yo creo que no. Porque era poquito, pero era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Y además el esfuerzo de todo el colportaje de sus vacaciones. No le fue tan bien, pero era lo que... Ir a renunciar a todo lo que ella tenía. Obviamente no. María lo hizo. Wow. No. Lo entregó todo. Cuando lo entregó, el rector le dijo, ok, gracias. Gracias, María, por lo que has hecho. Gracias porque una persona sí va a poder estudiar. Tú no vas a poder estudiar. Que Dios te bendiga. Iba saliendo María cuando él le dice, no, ven para acá, se me olvidó algo. María, ¿sabes qué? En realidad estaba probando tu fe. Tienes todo tu semestre pago. Wow. Y pudo estudiar la otra persona a la que ella le dio los 150.000 pesos y María también. Wow. Wow. Esa historia me marcó a mí. Poner a Dios en primer lugar o al otro. O al otro en primer lugar. Es decir, todo lo que tengo. Y bueno, la Biblia habla de una historia muy similar, ¿no? Sí. De una fenicia. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el contexto de la historia que narra también la escuela sabática? Sí, sabemos que Elías llegó a las puertas de esta ciudad donde la mujer viuda, pero antes de eso hay una historia, hay un trasfondo en la historia, algo estaba viviendo Elías y fue una situación que tuvo que ver con la idolatría en todo el reino del norte de Israel, cuando estaba reinando un rey que se llamaba Acab. Ellos estaban adorando a Baal, que era el rey de la lluvia, de la fertilidad. Sí. Pero ocurrió algo, y es que el Señor le dijo a Elías, ahora tú vas a enviar un mensaje a este rey y a esta nación y les vas a decir que va a haber escasez, va a haber sequía, no va a llover. Difícil ser profeta, de hecho. En ese tiempo, dar un mensaje, un profeta fiel. Y de hecho los mandan a matar después, ¿no? No, es increíble, la historia es increíble. Así que Elías lo hace así, y ahora por supuesto que todos los profetas que adoraban a Baal comenzaron a volcarse en un montón de sacrificios, ofrecer sacrificios a los dioses como para apaciguarlos. Porque si no llovía era porque estaban enojados los dioses, pero realmente sabemos por la historia que no se trataba de eso. Dios tenía un plan y este es como el trasfondo de la historia. Ahora Elías huye porque lo están cazando. Lo que él había hecho está perjudicando una nación. Era objetivo militar. Parte de Dios, hay que matarlo. Ahora sí que ahora él huye
Pero creo que él había dicho algo así como que no va a volver a llover hasta que Dios a través de mí lo diga. Solamente por mi palabra. Así es. No. O sea, es como increíble. que todos los otros dioses no sirven, de alguna manera no existen, solamente el que define todo es mi Dios. Es un desafío para toda una nación. Y un ponerse solo hombre. Un solo hombre contra todos. No. Claro, y fíjense que el Baal era el dios de la lluvia, de la fertilidad, para las cosechas, y Dios dice, no, es que yo soy el que hace llover, así que no va a llover. Así es. Porque yo soy el dueño de la lluvia. Así es. Un poco parecido a lo que pasó con las plagas de Egipto, ¿no? Que ellos tenían como Dios al río, las ranas, los piojos. Cada dios era una plaga, Así como es. para tocarle allí en la llaga de que no son ellos, yo soy el verdadero Dios. Bueno, según esta historia vemos que, por ejemplo, a Baal, este dios, se le daba ofrendas para calmar su ira, ¿no? Sí. Para que, por ejemplo, en este caso no estaba dando algo, entonces tenemos que ofrendar para recibir de ese Dios algo. ¿Cómo es que funciona con Dios? ¿También tengo que dar para que Él me devuelva? No, con Dios es todo lo contrario. Dios primero me da a mí, hace su sacrificio por mí y luego entonces yo como respuesta le ofrendo, le agradezco. Las religiones paganas todas son así, funcionan primero buscando aplacar supuestamente la ira y buscando el favor de los dioses para recibirlo, pero con Dios es totalmente contrario. Es interesante porque cuando uno mira Éxodo, ¿no? Dice que Dios manda a hacer tal cosa, manda a hacer lo otro, y pocas veces se menciona a Satanás, al diablo, ¿no? Y leí un artículo hace un tiempito que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre siempre el pueblo de Israel estuvo rodeado de pueblos que tenían un Dios malo y un Dios bueno. Sí. A uno tenían que calmarlo, al otro le tenían que pedir sus bendiciones, ¿no? Y Dios de alguna manera se ponía al hombro todos los problemas con tal de que ellos no participen de esa misma idolatría. Porque dicen, si Dios solo me da lo bueno y no me dio lo malo, entonces tiene que haber un Dios malo al que tengo que ofrendar, ¿no? Sí. Interesante cómo Dios menciona de alguna manera que las cosas malas quizá vienen de parte de Él también, cuando en realidad sabemos que es por su enemigo, ¿no? Por su enemigo. Ahora, ¿cómo se encuentra Elías con esta fenicia? ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué esta mujer? Bueno, era una viuda de allí de Fenicia que precisamente recibe al profeta, porque el profeta ya, digamos que era el tiempo como que ya iba a pasar, ¿no? Lo que iba a suceder de la sequía y todo esto, y él aparece porque tiene hambre, porque tiene que buscar algo, y aparece precisamente una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Israel. Claro, no era del pueblo de Israel, mujer viuda, o sea, estaba totalmente en la tragedia. De ella, ¿qué podíamos esperar? Así le estaba buscando una bendición. Ella era la menos indicada. La menos indicada. Sí, o sea, y no tenía casi nada. No tenía con qué. No tenía con qué. Precisamente el relato dice que cuando él le pide alimento, primero le pide agua, luego le pide, no, hazme una torta. Y él dice, bueno, solamente tengo un puñado de harina, agua, y voy a hacerle esto a mi hijo y nos vamos a morir. Claro. Así que, bueno, pero dame a mí primero, le dice el profeta. Sí, además. Okay, ¿no parece un poquito egoísta de parte de Elías? Es decir, haceme a mí, y ustedes yo sé que también tienen hambre, pero... Sí. Suena un poco egoísta de parte del profeta, pero yo creo que había una enseñanza para ambos en esa historia. Dios quería enseñarle a ambos acerca de aquel Dios que siempre provee en cualquier circunstancia. Ella se encontraba en un momento en el que tenía escasez. Ella debía aprender que aún en medio de la escasez, Dios puede ser su proveedor. Exacto. Y Elías, que tenía delante de él una mujer que quizá no tenía... Sí, ¿cómo Dios va a ser por medio de ella, cómo va a bendecirme? Pero también para él había una enseñanza, y era que Dios no necesita una persona rica para bendecirnos. Dios no necesita, la riqueza de otro para con esa riqueza bendecirnos. Dios es el dueño de todo. Eso te iba a preguntar, Luis. O sea, ¿por qué Dios no eligió un rico que tenga todo para proveerle a su profeta que estaba necesitado? El corazón humano es muy orgulloso y podríamos decir, bueno, Dios se vale de la riqueza humana para hacer sus milagros. Pero Dios no es así. Dios utiliza al más pobre de los pobres, a los más invisibles, como dice allí en 1 Corintios, ¿no? Capítulo 1, que Dios eligió de lo que no es para que fuera, de los pobres, de los invisibles, para hacer brillar su nombre. Sí. Entonces el milagro se ve desde la pobreza. Una mujer viuda de otra nacionalidad, pero que entendía quién era realmente Dios. Sí. Ahí es donde el milagro puede suceder, porque su corazón estaba preparado para ofrendar. Claro. O sea que ella creyó en la palabra de Dios a través de Elías. No estaba haciendo un pacto de alguna manera con Elías, sino con el Dios de Elías. Sí, ¿no? total. Con lo que conocía de ese Dios. Confió plenamente, ¿no? Y un rico podía decir,
en respuesta a Elías podía haberle dicho, mira, Dios me bendijo por medio de ti. Dice, no, realmente fueron mis recursos. Claro. Pero Dios no quería eso. Hay una enseñanza especial para ellos y es aquel Dios que siempre provee, no importa la circunstancia. Esta lección nos va a hablar de que necesitamos poner a Dios primero. Ahora, en la vida diaria, ¿cómo se pone a Dios primero? O sea, ¿qué determino yo que estoy haciendo las cosas de tal manera que Dios es la prioridad en mi vida? ¿Cómo es? Y definitivamente en la toma de decisiones. Ajá. Porque cuando yo tengo en claro cuáles son las prioridades y qué es lo trascendente en mi vida, empiezo a organizar mi agenda de tal manera que coincida con la agenda de Dios. A mí me encanta una frase que hace mucho tiempo leí por las redes sociales que decía lo siguiente. No es una frase mía, por las dudas, no sé quién la dijo, pero le pegó donde tenía que pegarle. Y la voy a decir ahí, frente a la cámara. Primero Dios, lo demás que haga fila. Exacto. Buenísimo. Primero Dios, lo demás que haga fila. Porque si tenemos a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Exacto. Busca primero el reino Ahora, y todo lo demás. ¿Pero eso es fácil o no? O sea, cuando nos queda solamente un poquito de harina y aceite No es No, no es fácil. y no es Dios fácil. te dice dámelo, No, porque es O como nadar dáselo al contra la profeta. corriente, es como Sí, nadar sí, contra sí, la corriente. Es tratar de que tu vida tan materialista sea muy espiritual dentro de ese materialismo. Creo que ahí es la clave, ¿no? Creo que la clave está en esa relación tan estrecha y personal con Dios como para saber que no importa mi condición, en este caso quizá económica, no tenía nada, Dios siempre me va a sustentar. Hay una frase que me gustó de el día 5, ¿Qué página? página 111, en el tercer párrafo que dice, quienes se toman en serio el seguir a Jesús, saben que ese reconocimiento de su primacía se verá reflejado en la secuencia de eventos de su agenda diaria. Lo que ponemos primero determina cuánto lo valoramos. Y creo que el colocar a Dios primero en nuestra agenda diaria está diciendo cuán importante es Dios para nosotros, definitivamente. entonces hablamos del devocional, ¿no? La vida O sea, de la devocional. mañana. ¿Cómo comienzo el día? ¿Cómo puedo poner de manera práctica a Dios en primer lugar en mi tiempo? O sea, comienzo mi día y ¿qué es poner a Dios en primer lugar en mi día? Es una cuestión de actitud también. La actitud de decir, hey, yo reconozco que Dios es mi proveedor, que Dios es mi creador. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando abro los ojos? Agradecerle a Él y tener una conversación con Él. Para eso está la oración. La oración no es un acto, un evento de un momento donde me arrodillo, cierro los ojos, hablo con Dios, cierro y me voy. Exacto. Eso hace parte de la rutina de oración, pero la oración es una conversación, un diálogo constante que tengo con mi creador. Es una actitud hacia ese creador en una apertura de mente, de contarle mis cosas, buscar saber su voluntad, porque la lección habla, bueno, ¿cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Y en ese diálogo, obviamente, hay un emisor y un receptor. En la oración yo hablo con Dios y a través de la lectura de la Biblia de primera mano, es como Dios me habla a mí. Así es. Muy bien, ¿cuáles son los elementos esenciales para un buen momento devocional? Seguramente están con nosotros mirando unos adolescentes, jóvenes que quizá no tienen ese espacio. O sea, ¿cómo podemos darle alguna herramienta práctica para disfrutar ese espacio de inicio del día con Dios o de continuar con Dios durante el resto del día? Yo creo que hay tres elementos básicos, pero también muy esenciales en la adoración, en la primera hora de la mañana. Y uno de ellos tiene que ver con cantar con un corazón lleno de gratitud. La música, la alabanza, en ese primer momento de la mañana es vital para comenzar el día con una adoración bien fervorosa. En segundo lugar, la oración, ese momento cuando le contamos a Dios y Él nos escucha y podemos desahogarnos, hacer catarsis acerca de lo que me está ocurriendo. O y lo Él que pueda va a pasar, escucharnos, o tal lo vez que va a los pasar. desafíos que hay en el día, ¿no? Total. Y el tercer momento, por supuesto, la palabra de Dios. Ahí es donde yo creo que en esos tres elementos o herramientas que tenemos para la vida devocional, si bien pueden haber más, podemos ser creativos en la adoración del primer momento de la mañana, pero creo que esos tres elementos fundamentales son lindos y a la vez, aunque parece rutina, porque se trata de hacerlo cada día, siempre vamos a tener canciones diferentes, siempre vamos a tener oraciones diferentes y historias de la Biblia diferentes, así que aún en medio de rutina hay un día a día que se vive. Y hay con Dios. momentos diferentes en la vida también. Así a veces es. uno lee el Salmo 30, por ejemplo, Sí. y le representa algo, y en otro día totalmente diferente, cuando tiene una crisis, un problema, Dios habla de otra manera, Ajá. ¿no? Ahora, ¿pero comienza en la mañana o uno tiene que organizar el resto de, por ejemplo,
no acostarme tan tarde a la noche para poder levantarme con ganas a la mañana. Claro, uno tiene que tener higiene del sueño también. Ajá. Eso no es una cuestión solamente de que, bueno, yo lo voy a hacer a las 3 de la mañana y me acosté a las 12 de la medianoche. Yo tengo saludable. Claro, yo tengo que comer bien. Los 8 remedios naturales, ¿cierto? Aire puro, la devoción, el descanso, ejercicio físico, todo esto. Organizando todo eso que son necesidades naturales, o sea, muy, muy importantes. Obviamente que mi momento devocional debe ser el momento donde mis sentidos están más alerta. Es lindo eso. Tal vez una persona, puede ser, ¿no? Alguien crea que, bueno, tiene que ser únicamente en la mañana porque únicamente en la mañana te escucha Dios. Dios no te escucha en otro momento. Obvio, cuando tú levantas debes agradecer a Dios, pero tal vez en un momento de la tarde, en un momento del mediodía o a media mañana, dependiendo del trabajo que hacemos o el estudio en el que estemos, que sea un momento de calidad, tiempo de calidad con Dios. Alguien puede decir, bueno, pero es que a mí la lección o esto y lo otro no me llega tanto. Bueno, Dios nos da la posibilidad de personalizar ese momento. Quiero estudiar este mes a este personaje de la Biblia. Y por todos lados. Y por todos lados. Entonces yo armo esa vida devocional. No tengo que cerrarme a un formato único. Obviamente la iglesia saca este material, la lección de los adultos, el matinal, el año bíblico, el rabiados por su palabra, pero se trata de una cuestión personal. Sacarle a cada uno su propio jugo. Su propio jugo, así es. Así es. Bueno, hay dos citas que resumen para mí la lección de esta semana, que hay mucho más para hablar, pero el tiempo ha pasado. Y la primera de ellas dice así: cuán a menudo nuestras expectativas están muy alejadas de las posibilidades de Dios, ¿no? O sea, nosotros miramos a esa viuda y decimos, aquí no va a pasar acá nada. no va a pasar nada. No. Pero ahí están las posibilidades de Dios Es. contra nuestras propias expectativas. Y la otra dice allí de mensaje para los jóvenes, es un capítulo 1, página 27, dice: aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor son las personas más felices del mundo. Increíble. Que ponen a Dios en primer lugar, en el mejor lugar y en el último lugar. Queremos invitarte desde este espacio de Inverso a que puedas hacer de Dios eso, lo primero, lo mejor y lo último también, que esté contigo siempre, que comiences el día con Dios, que cuando tengas que tomar una decisión, al haber comenzado con Dios, al caminar junto con Él, puedas tomar las mejores decisiones. Y si tienes que ayudar a otro que está alrededor quizá, y uno dice, no tengo nada, ¿no? Decir, Dios es mi patrocinador, Dios me va a ayudar porque estoy ayudando a otros también. Y esa es la mejor ofrenda. Así es. La mejor ofrenda es la vida de dependencia de Dios. Así que bueno, ahí te dejamos estos tips, estos consejos especiales para que mejores tu vida devocional, para que pongas a Dios en primer lugar y puedas seguir estudiando con nosotros, sigas compartiendo este video con los demás. Y la lección que viene, ya la número 10, vamos a tratar un tema muy interesante: la viuda pobre, la dadora extrema. Una historia conocida, pero que vamos a ver muchas enseñanzas nuevas también. Así que te esperamos la semana que viene. Ustedes van a estar. Claro que sí, Por Dios supuesto, mediante, aquí estaremos. hace falta aquí. Claro que sí. Y ustedes también, así que nos vemos la semana que viene.